Buenos días, feliz sábado a todos y gracias por la invitación. Estoy, estoy contento por estar con ustedes y es un placer poder compartir estos minutos juntos para alabar a Dios y aprender de su palabra. Cristo en su discurso conocido como el discurso escatológico de Cristo, él menciona que se encuentra en Mateo 24. Bueno, antes de continuar, ¿se escucha bien? Sí, hermano. Sí, hermano, sí. Ok, él menciona en una parábola que antes, antes la venida de su segunda venida, que el reino de los cielos sería como 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Qué interesante que esa parábola lo habla dice, el reino de los cielos será. Y está hablando acerca de una experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin, justo antes de la segunda venida de Cristo. Y dice que las prudentes tenían aceite en sus lámparas. O sea, tenían lámparas y además tenían el aceite, mientras que 5 insensatas no tomaron aceite para sus lámparas. Y yo pregunto, ¿qué representa la lámpara, la llama de la lámpara y el aceite? ¿Solo es conocimiento de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo o representa algo más? También pregunto qué quiso decir Cristo con la palabra insensata por el hecho de no haber tomado aceite en su vasija. Bueno, estas preguntas y sus respuestas son importantes para nosotros hoy día. Vamos a orar. Amante y eterno Padre, muchas gracias por permitirnos, Señor, levantarnos con vida en esta mañana. Gracias por tu día santo. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos para alabar tu nombre. Y en este momento, Señor, que vamos a abrir tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu y que sea para tu honra y tu gloria. Danos entendimiento de lo alto y permite que tu palabra pueda obrar en nuestros corazones para vida eterna. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Primera y les deseo que Dios les bendiga en este día. Vamos a leer Mateo 25, 1 al 4, para que veamos lo que relató Cristo en esta parábola. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, pongan atención, miren lo que dice, tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3. Miren la secuencia, cómo lo relata Cristo. Cristo es maestro de maestros. Él no dijo nada al azar, sin sentido. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las insensatas se preocuparon por tomar primero ¿qué? Las lámparas y no tomaron consigo aceite. Versículo 4. Las prudentes tomaron aceite en sus lámparas, juntamente, perdón, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las insensatas, porque es importante estos detalles, a veces no se toma en cuenta y no se medita en estas cosas. Dice, las insensatas tomando sus lámparas se preocuparon primeramente por tomar las lámparas y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite. Ellas se preocuparon, vieron que era necesario tomar el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vamos a ver aquí.
Ok, entonces yo hago la pregunta, ¿qué significa entonces, qué son las llamas de la lámpara y el aceite? Y eso vamos a definirlo en estos minutos. ¿Qué representa la llama de la lámpara? Y también el aceite. Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, en Salmos, es un versículo muy conocido, Salmo 119, 105, allí dice que representa la lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que la lámpara es la palabra de Dios. Dice, y lumbrera mi camino. Es conocimiento de la palabra. Pero lamentablemente muchas veces, y yo he visto que la mayoría de las veces, se cree que la lámpara con la llamita encendida es solo conocimiento. Y es más que conocimiento. Porque la palabra de Dios nos enseña que ese conocimiento de las escrituras, ese conocimiento de la palabra de Dios, tiene que hacer un efecto en la persona, en el creyente, en aquel que está leyendo o que ha recibido ese conocimiento. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 5, 14, 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz a los hombres. Entonces quiere decir que hay una luz, Cristo, el mismo Cristo lo está diciendo, él dice que así alumbre nuestra luz. ¿Delante de quiénes? Delante de los hombres, para que vean qué cosa, buenas obras. Quiere decir que la lámpara en la parábola de las 10 vírgenes, esa lámpara encendida, esa lámpara con luz, representa la piedad de la persona, la piedad del que dice ser cristiano, la piedad de aquel que dice tener conocimiento de la palabra de Dios. Es ilógico un conocimiento sin una conversión, sin una conversión, sin una transformación. Cristo por eso dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué representa esa luz? Nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, los versículos 3 al 5, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, están viendo la vida, vida eterna, piedad, consagración, transformación, santidad, santificación, obediencia, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué cosa? El conocimiento de aquel que nos llamó con su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde están esas promesas? Esas promesas preciosas, esas promesas grandísimas en su palabra. ¿Con qué intención? ¿Cuál es el propósito? Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Está viendo qué es lo que tiene que hacer ese conocimiento de la palabra? Entonces, lamentablemente, y espero que no sea su experiencia, hermano, que usted no solamente sea, o vamos a decirlo de otra forma, vamos a decir que usted no sea del grupo de personas dentro de la iglesia que solamente se preocupa por conocimiento, solo conocimiento. Y ese conocimiento no tiene una repercusión en su vida personal. ¿El conocimiento es bueno? Claro, el conocimiento es bueno, porque el conocimiento de la palabra nos lleva a conocer a Cristo, que revela al Padre. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí mismo Cristo lo dice en Juan 5:39, pero no queréis venir a mí para tener vida. Entonces, muchos del pueblo de Israel, muchos de los judíos, se jactaban de decir, Yo tengo conocimientos de las escrituras", y los fariseos también, yo tengo conocimientos de las escrituras, yo, doctor de la ley. Pero ¿qué pasaba con ellos? No querían ir a Cristo para tener vida, para transformación, para piedad. Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, ¿por medio de qué conocemos el amor de Cristo? Por medio de su palabra, porque la palabra relata la vida de Cristo, su vida, su sacrificio, su resurrección, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ese es el conocimiento mayor que debemos procurar.
para que seáis llenos de ¿qué? De toda plenitud de Dios. Y si estamos llenos de la plenitud de Dios, ¿cómo va a ser nuestra vida? Una vida transformada, una vida que vaya de acorde a los principios de Dios y a su carácter. Entonces, esto es una de las cosas que enseña cuál es el efecto de recibir la palabra, o sea, la lámpara encendida. Es la transformación de la persona que da testimonio a la gente y de esta forma glorifican, llegan a glorificar a Dios. En Mateo 13:23 dice, más el que es sembrado, más el que fue sembrado la semilla de la palabra, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Pero no queda allí, ¿ve? No solamente dice, oye y entiende y ya. No, oye, entiende y da fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Son las virtudes que conforman ese fruto que es el carácter de Dios. Entonces, el carácter de Dios tiene muchas virtudes: paciencia, fe, dominio propio, em, amor, mansedumbre. Entonces, todas estas virtudes debe estar presente en la persona que dice conocer de la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios no se recibe solamente para amonestar, criticar, reprender a otras personas, sino que tiene que haber una transformación personal, porque con esa intención se da. Primero, que haya una repercusión en nuestra vida que trascienda más allá del solo conocimiento teórico, sino que llegue a los tuétanos, que discierna los pensamientos más profundos del corazón, quebrante la oscuridad, penetre la luz y haya transformación y nueva vida. Por eso dice Pablo que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. No para traspasar aquello a nuestro prójimo, no, para traspasarme primeramente a mí. Por eso que la Biblia también dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa viva? Porque es un poder activo que por medio del Espíritu Santo tiene que transformar, quebrantar este corazón imperfecto y transformar nuestras vidas. Hacernos nacer de nuevo, como también dice Pablo, de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Dice, dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, ¿ves? Renacidos, no de simiente incorruptible, no de un conocimiento eh, sin sentido, pobre, sino de incorruptible. Cuál es esa simiente incorruptible? Por la palabra de Dios que vive, ¿ve? Vive, es activa, tiene poder y permanece para siempre. En primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces estamos viendo aquí cuál es el efecto, cuál es el resultado de recibir el conocimiento de la palabra de Dios con esa intención, con ese propósito es que Dios da, por medio de su espíritu, que lleguemos a conocer la palabra. No es solamente para sentirnos orgullosos, y a veces, muchas veces se dice un orgulloso santo, ¿no? Yo soy orgulloso, tengo un orgullo santo, el que conoce de la palabra, conoce de las profecías, conoce cosas profundas de la palabra de Dios. Entonces, pero no pasa de ahí. No solamente pasa de ahí. Ahora, si ese conocimiento, hermano querido, si ese conocimiento produce en usted no más que orgullo, entonces tenga cuidado, porque ese conocimiento se puede convertir en una maldición, porque al que más se le conoce, más se le exige, más se le pide. Entonces, yo no sé si usted ha tenido contacto, si usted ha tenido experiencia con alguna persona que dice conocer de la palabra de Dios y, y en alguna situación, tal vez usted ha visto que tiene alguna conducta orgullosa, soberbia. Bueno, eso es lamentable.
Y tal vez usted conoce y se le viene a la mente a alguna persona y dice, sí, sí, mira, yo conozco o tuve contacto con una persona así en mi iglesia o algún líder, algún hermano que dice conocer mucho de la palabra de Dios, y, pero cuando se dirige a las personas, se dirige con un tono un poco soberbio, eh, no tiene ese tacto, esa humildad. Bueno, déjame decirle que esa persona se ha preocupado solamente por conocimiento y ese conocimiento no ha hecho el efecto en su vida. Y espero que en algún momento de su vida esta persona pueda ser realmente transformada por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y que tú y yo no caigamos en ese error. Si la palabra, si la lámpara, bueno hermano, disculpen, una pregunta. Se me olvidó preguntar al principio cuántos minutos es el tema. Unos 45 50 minutos, hermano. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces si la lámpara encendida representa esa piedad de la persona, esa santificación, esa transformación, ese nuevo nacimiento que da testimonio a las personas, por eso dice y alumbra a las personas, él representa el aceite, porque el aceite es lo que mantiene esa lámpara encendida. Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo y vamos a leerlo aquí. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios acerca del aceite. Dice Zacarías 4, 2 y 6, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, o del candelabro. 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces, allí Zacarías ve una visión, ve unas lámparas, pero por encima de las lámparas hay unos tubos y unos depósitos de aceite, en el cual ese aceite se dirigía hacia las lámparas. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con qué, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué interesante, hermano, que en en Apocalipsis te dice que, nos dice que las lámparas o los candelabros representan a la iglesia, a las 7 iglesias. Cristo también lo dijo en Mateo, le dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo la iglesia o cómo los discípulos iban a llegar a ser luz al mundo? Por su propia fuerza. Es difícil porque la Biblia dice primero que no hay una cosa más engañosa en este mundo que nuestro corazón. También dice la Biblia que nuestra justicia o nuestra piedad es como trapo de inmundicia, no vale de nada. También dice Pablo que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, de su carácter, ¿ves? Entonces, ¿cómo una persona débil, imperfecta, pecadora, puede llegar a ser luz al mundo? Ah, bueno, porque Cristo también dijo, yo soy la luz del mundo. Quiere decir que la iglesia llega a ser luz del mundo cuando mora Cristo en su medio. Yo soy la luz del mundo, dice Juan capítulo 1 también, que el verbo dice, en él estaba la vida, él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra. Y Cristo también dice, vosotros sois la luz del mundo. Yo soy la luz, vosotros sois la luz, pero siempre y cuando ¿qué? Cuando el creyente, cuando nosotros, cuando la iglesia llega a ser luz, cuando mora Cristo en el corazón de esa persona. Por la fe, dice Pablo en Efesios, por la fe mora Cristo en el corazón. Cristo en vosotros, esperanza de qué? De gloria. Gloria es luz, gloria es carácter. O sea, que esa gloria es el carácter que ilumina al mundo. Por eso dice Mateo 24 también que será predicado el evangelio por testimonio. Estas personas están viviendo realmente el carácter de Dios, por eso llegan a ser luz, por testimonio, por vida, más que palabras. No es solamente por palabras bonitas, por palabras em,
bien elaboradas de la palabra de Dios, sino es por testimonio. Es porque Cristo está obrando con poder en el corazón de estas personas. También dice Mateo 25, 7 y 8, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Tengo que compartir. Dice, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden. Y comprad para vosotras mismas. Entonces, esto aquí, em, estas personas dan una respuesta muy, muy importante, porque em, una lámpara sin aceite no sirve. Imagínese, hermano, ¿qué hace una lámpara de ese entonces sin aceite? No alumbra. Entonces, cuando el conocimiento de la palabra de Dios llega verdaderamente a ser luz para otras personas, cuando esa palabra ha obrado en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Cristo toma su palabra, Cristo toma la palabra de Dios, Cristo toma las escrituras para transformar nuestro corazón. Si, 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 si mis palabras permanecen en vosotros, llevaréis fruto, dice Cristo en Juan 15. Si mis palabras permanecen en vosotros, llevaréis fruto. Si guardan mi palabra, pediréis todo lo que quieran y os será dado. ¿Ve? Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios tiene que tener un efecto. ¿Pero gracias a qué? Gracias al Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da poder y eficacia a la palabra, a las escrituras. Entonces tenemos que pedirle a Dios que no solamente recibir conocimiento, no solamente entender su palabra, sino entenderla para nuestra transformación, para nuestra piedad. Entonces el Espíritu Santo es el que nos santifica por medio de la palabra. Estas insensatas se dan cuenta entonces que la lámpara se está apagando. Mm, la lámpara se está apagando. Y le dicen a las prudentes que le den de su aceite para que esas lámparas no se apaguen. Entonces las prudentes dan una respuesta sabia y dicen, no, vayan ustedes al que compra. Yo no puedo darle del aceite. Ahora, miren algo aquí interesante, hermano. Si las lámparas fueran solamente conocimiento, si las lámparas fueran solamente conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo es que se apaga? ¿Cómo es que se apaga el conocimiento? El conocimiento se apaga, ¿verdad? Porque no solo simboliza conocimiento de la palabra de Dios, sino también piedad, la espiritualidad, la consagración, el amor que se va perdiendo, esa consagración, ese amor, esa piedad que se va perdiendo al no tener el aceite del Espíritu. Por eso que las insensatas le piden aceite porque ve que sus lámparas se están apagando, o sea, la piedad, el amor se va apagando. Y esto lo enseña, usted puede decir, hermano, y eso lo dice la palabra de Dios. Claro, esto lo dice también, Cristo lo mencionó en el misma Mateo 24, en su mismo discurso. Vamos a verlo. Mira lo que dice en Mateo 24, 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasará? El amor de muchos se enfriará. ¿Ves? Esa llamita de la lámpara se apaga. La piedad, el amor, la consagración se va apagando. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, estos que perseveran están representados por ¿quiénes? Por las prudentes, que se preocuparon dice, por tener aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Ves? Se preocuparon por recibir el Espíritu para entender la palabra de Dios. Mientras que las insensatas
Se preocuparon solamente, se interesaron por tener conocimiento y no les importó el espíritu, que es el que le da eficacia al conocimiento de la palabra de Dios. Mira lo que dice esta cita de Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 337 dice, todos tienen el conocimiento de la Escritura. Está hablando en la iglesia. Todos tienen conocimiento de la Escritura. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento teórico no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Muchos actualmente se preocupan solo por conocimiento, claro, porque el conocimiento me da prestigio delante de las personas. El conocimiento em, me da fama, hasta también me da hasta remuneración económica, me da, me abre y me invitan y me da púlpito, el conocimiento, me da prestigio, me da una buena imagen, me da una imagen de santidad, una imagen de persona consagrada. Es como lo que pasa también y no estoy diciendo que todos, con lo que pasa con muchos de los que cantan dentro de la iglesia. ¿Qué pasa con los que cantan dentro de la iglesia? Y eso también lo podemos ver en otras denominaciones, en denominaciones evangélicas donde se promueve mucho y se utiliza mucho esa música en vivo, estridente, ¿no? Y cantos y personas, ok. Estas personas, cuando están esperando para participar, cuando van a cantar, ellos están afuera, ellos no están escuchando la palabra, ellos están afuera conversando. Y esto ha sido dicho por muchos hermanos, por varios hermanos, y por eso lo digo. Están conversando. ¿Cuándo llegan a participar? Bueno, cuando ya les toca, cuando van a cantar. Entonces, bueno, ahí entran a la tarima. Y ustedes saben que después de la música, después del servicio de canto, que viene el sermón. Bueno, muchos de estos músicos o muchos de estos cantantes, cuando terminan de cantar y bajan, no se quedan para escuchar la palabra de Dios. Salen y comienzan a conversar como si fuera una universidad, como si fuera un colegio, como si fuera una reunión secular. ¿Me explico? Entonces, así estas personas, ¿y por qué? Bueno, y estas personas se creen que están bien con Dios. ¿Por qué? Ah, porque yo canto. Porque yo canto y participo en el servicio de canto. Esto también sucede, lamentablemente, en muchos dentro de la iglesia. Muchos que cantan, entonces, bueno, están confiados porque cantan. No, me inviten a cantar y a veces, muchas veces, estas personas que cantan son tratados como artistas. Y estoy hablando dentro de la iglesia, como artistas. No, que viene tal hermano. Cuando no hay diferencia, dentro de los dones o del pueblo de Dios no hay diferencia del que canta como del que instruye de la palabra de Dios. Un obrero bíblico no hay diferencia. No hay diferencia de aquel que canta. No hay diferencia del que canta de aquel que es diácono o es anciano de iglesia. No hay diferencia. Para Dios somos iguales. Los dones tienen que tener la misma finalidad, darnos humildad y glorificar a Dios. Pero ¿qué pasa? Al que canta se le trata como artista, como superior. ¿No han visto? ¿No han visto? ¿Ustedes han visto ese trato que es diferente a cuando al que canta se le, ay, hermano, pase por aquí, siéntese aquí? Pero mientras un obrero bíblico o un laico, normal. Bueno, también pasa con aquel que tiene conocimiento, aquel que conoce o que predica. No estoy diciendo que tratemos a las personas de forma denigrante o de forma descuidada. No, lo que estoy diciendo es que todos somos iguales delante de Dios. No hay diferencia. Entonces, cuando una persona tiene conocimiento de la palabra de Dios o predica bien, entonces, oye, hermano, se le trata con cuidado, pase por aquí, siéntese aquí. Mientras que otro tal vez tiene otro don o se encarga de la comida de la iglesia, se encarga de limpiar de la iglesia, no se tiene el mismo trato. Entonces, como el conocimiento de la palabra de Dios me da ese prestigio, entonces muchos se preocupan solamente por conocimiento. Es como una persona secular, como una persona del mundo. Hay mucho, y eso también ocurre en el mundo.
no todas aquellas personas que tienen conocimiento son soberbias. Yo conozco personas no cristianas fuera de la iglesia. Personas seculares son profesores o son ingenieros o tienen alguna profesión. Tienen bastante conocimiento y, hermano querido, son humildes. Ese trato humano con las personas, es interesante eso. Personas que tienen conocimiento de cualquier cosa, tienen conocimiento de la vida, de las cosas, de su profesión, por ejemplo, y manejan un tema perfectamente, pero son humildes, tienen ese trato humano con las personas tremendo. ¿Ves? Entonces, como hay otros también que tienen conocimiento y son soberbios, entonces se les trata como que no se les toque. Se sienten superiores a los demás pues, y viven por encima de los demás. Bueno, lamentablemente también en la iglesia se ve eso, cuando no debe así, porque el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios que tiene que hacer en nosotros, más bien humillarnos, porque el que más conoce tiene que entender más quién es Él y quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios todopoderoso, majestuoso, creador de los cielos y la tierra. ¿Y quién soy yo? Polvo. Por lo tanto, humilde, humildad para con Dios y mi prójimo. Por eso que dice esta cita, mira, cuando el conocimiento teórico de la verdad no va acompañada del Espíritu, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, con las profecías, con las doctrinas, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Esa es la luz de la lámpara, transformación del carácter que alumbra a las personas. Así que, hermano querido, que esta no sea su experiencia, que más bien su experiencia sea lo contrario, que su experiencia sea más bien que la palabra de Dios transforme su vida y que ese conocimiento no sea en vano, no haya sido en vano, sino que haya o sea para salvación. Por eso que el mismo Cristo dice en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿ves? Esta es la vida eterna. El conocimiento lleva tiene un efecto, la vida eterna. Aquí vamos a ver, hermano, que y es un punto que debemos tomar en cuenta. Esta respuesta, ustedes pueden ver la respuesta de las sensatas, la respuesta ante el pedido de las insensatas, danos de vuestro aceite. Es interesante que las prudentes dijeron, mira, vayan a comprar a los que venden. Esta respuesta es importante. Primero, ¿qué nos enseña esta respuesta? Bueno, que el Espíritu Santo y la espiritualidad no se transfiere de una persona a otra. Esa es una experiencia personal e individual. La piedad no se transfiere. Así sea, no se transfiere ni de esposo a esposa ni de padres a hijo. Así, así mi esposa sea o su esposo sea una persona piadosa, eso no se transfiere. Puede influir, dar buen ejemplo, claro, pero la espiritualidad, la consagración o la espiritualidad no se transfiere. Esa es una experiencia personal, cada uno con Cristo. Por eso que las prudentes dijeron, no podemos darle de nuestro aceite. Vayan ustedes a los que venden, vayan a comprar. Ese es un principio que enseña esa respuesta. Otro, número dos, el que provee el aceite, que es la presencia del Espíritu Santo, no son ellas, no es cualquier ser humano. Un ser humano no te puede transferir la presencia del Espíritu. ¿Quién nos da del aceite? Los vendedores. Te pregunto, ¿quién es el que vende? Mira lo que dice, vamos a leerlo nuevamente, vamos a compartir aquí. Dice Mateo 25, 8, 9, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite,
porque nuestra lámpara se apaga. ¿Se recuerdan? El amor de muchos se enfriará, se está enfriando, la piedad, la santificación para ese tiempo, para el tiempo del fin. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. ¿Quién es el vendedor? ¿Quiénes son los que venden? Mucha- Muchas personas tal vez no han tomado en cuenta este punto, ¿no? De quiénes son los que venden. Y es importante que, que tomemos en cuenta esto porque, como les dije, Cristo no dice nada al azar. Cristo cuando enseñaba, planificaba cada palabra porque cada palabra, cada frase tiene una finalidad, un propósito. Esas palabras allí no están para ocupar un espacio o llenar un espacio. Esas palabras están allí porque Cristo nos quiere enseñar algo. ¿Quién es el vendedor? Y recuerda que cuando las insensatas van a comprar, ya no pueden comprar, no pueden comprar, regresan con las manos vacías. Y eso es importante. En ese tiempo, ¿por qué las insensatas no consiguen aceite? Ah, porque esto tiene mucha relación con el que vende el aceite. ¿Quién es el que compra? ¿Quién es el que vende? ¿Quién es el vendedor? Lo dice Apocalipsis, dicho por el mismo Cristo. ¿Quién es el que vende el aceite? Dice Apocalipsis 3:18. Por tanto, te aconsejo que de mí compres. ¿Quién es el que vende? Cristo es el que vende. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ese oro refinado en fuego es la fe purificada con el fuego de las aflicciones de las pruebas, lo que lleva a fortalecer el carácter y reflejar el amor de Dios. Esa es la lámpara, la llama de la lámpara. Que compres oro refinado en fuego. Ese fuego, ese fuego es el efecto que ha hecho en nuestras vidas. Nos ha purificado, así como el crisol purifica al oro de las escorias, de las impurezas, lo purifica y lo convierte en un material, en una joya muy valiosa. También el fuego de las aflicciones, de las pruebas diarias, eh, transforma nuestro carácter, lo pule para que lleguemos a ser luz y testimonio a las personas con la finalidad de que estas personas lleguen a glorificar a Dios. ¿Ves? Y se fortalece la fe, la confianza plena en Dios para que seáis rico. Ese realmente es una persona rica, no solo conocimiento. La persona rica es aquel que tiene una fe inquebrantable a pesar de las aflicciones. Una fe inquebrantable en quién? En Dios. Así como Cristo se mantuvo confiando plenamente hasta el final, confiando en su Padre, aún en la cruz, en el momento más crítico de la vida de Cristo, confió en el Padre, Señor. Aunque no lo escuchaba ni lo veía, aunque hubo una separación, él dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siguió confiando en su Padre. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué es vestiduras blancas? La justicia de Cristo. Vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne, dice Pablo en Romanos 13:14. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ese es el vestido que cubre nuestro pecado, la desnudez de nuestros pecados. Y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio. El colirio entonces limpia nuestros ojos para que podamos ver, que no es otra cosa que su propia presencia. Nos demos cuenta de nuestros propios pecados para que podamos ayudar a otras personas. Quítate primero la viga de tu ojo, dice Cristo. Quita la viga de tu ojo para que así puedas quitarle la paja que está en el ojo de tu prójimo. Entonces, una de las formas, hermanos, que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra propia viga, de nuestros propios pecados, es con el colirio. Y no es otra cosa que Cristo, la presencia de Cristo, convenciéndonos de nuestras propias faltas. Mire, mira lo que dice
en segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Estos son los vendedores, los que venden su propia presencia que nos mantiene en la doctrina de Cristo, que es la verdad. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, van a llevar fruto. ¿Ves? Mi Padre es el labrador, yo soy la vid. Entonces, ellos dos son los que venden el aceite. Por medio de ellos dos es que nosotros podemos dar fruto, que no es otra cosa que el carácter. También dice Cristo en Apocalipsis, mismo que Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20, 22 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿ves? Es Cristo el que está llamando, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y quién es el que está hablando? El que está hablando es Cristo. Pero ¿qué es lo que quiere Cristo? Entrar en nuestro corazón. Por lo tanto, para que nosotros comamos. ¿Y qué vamos a comer? Su palabra. Mi carne y mi sangre es comida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, lo que procura Cristo que comamos es su vida por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que lleguemos a vencer, para que haya una transformación. Entonces, ¿quiénes son los que venden? ¿Quiénes son los vendedores? El Padre y Cristo. También dijo Cristo que el que guarda su palabra dice, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Estos son los vendedores. Ahora, cuando Cristo vende el oro, que es la fe, la transformación, el amor, que obra por la fe, la vestidura, que es su justicia, el colirio de su presencia, que nos convence de nuestros propios pecados, porque Él es la luz que nos revela nuestra falta. En Juan 3:19 y 20 dice, y esta es la condenación, la luz vino al mundo, que es Cristo, que es mismo Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, es decir, aborrece a Cristo. ¿Por qué? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿cuándo nuestras obras son reprendidas? Cuando vamos a la luz, que es Cristo. Entonces, ese colirio es la misma presencia de Cristo que nos convence de nuestras faltas. Ahora, hermano querido, en ese momento, ¿por qué las insensatas, por qué las insensatas no, por qué las insensatas no reciben el aceite? Entendiendo que el que vende el aceite es Cristo, que es su propia presencia. ¿Por qué las insensatas en ese momento cuando ellas van a comprar no consiguen aceite? Ah, porque ya Cristo, que es el vendedor, no está en ese negocio. Él ya está viniendo como novio. Él ya terminó de vender. Ya el tiempo de recibir de su presencia se acabó. Él ya no está en ese negocio, ya no está vendiendo, ahora está viniendo como novio, como juez. Él ya dejó su, su negocio o su responsabilidad como vendedor de su espíritu. Ahora él está viniendo. Por eso que cuando llegan las insensatas, entonces le dicen, Señor, y ábrenos. Y el novio, que es Cristo, no las conoce. Entonces, usted puede preguntar si esto lo dice la parábola. Claro, vamos a leerlo. Mira lo que dice la misma parábola en Mateo 25, capítulo 13, dice, vela pues, porque no sabéis el día y la hora de que el Hijo del Hombre ha de venir. Y también dice Mateo 25, 31, 32. Y entienda que el contexto de esa parábola de las vírgenes está hablando de Cristo viniendo, ¿no? Velá y orá porque no sabéis la hora de que el Hijo del Hombre ha de venir. En Mateo 25, 31 y 32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,
todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a unos y a otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, hermanos, aquí cuando Cristo relata esta parábola que dice que el novio llega y, y no conoce a las insensatas, es el momento cuando se acaba la gracia. Entonces, cuando está hablando aquí, cuando dice que no se sabe el día y la hora que ha de venir el Hijo del Hombre, está hablando del derramamiento. No se sabe en qué momento se va a derramar la lluvia tardía, que es la presencia de Cristo con poder. Y esto sorprende a las insensatas. Entonces, recibir el aceite con la lámpara es lluvia temprana. Lo que recibimos cada día, lo que hicieron las prudentes, se preocuparon por recibir ese aceite con las lámparas, lluvia temprana. La lluvia tardía es la llegada del novio. Porque yo te pregunto, qué significa que la puerta se cierra? Cuando dice que llega el novio y la puerta se cierra, ¿qué significa? La puerta se cierra significa fin de la gracia. ¿Cuándo se cierra la puerta? ¿Después que llega el novio o antes? Después. Llega el novio, se cierra la puerta, fin de la gracia. Entonces, ¿qué representa la llegada del novio? Lluvia tardía, las bodas del Cordero. Por eso que las insensatas quedan por fuera de la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque no se preocuparon recibir lluvia temprana. Se derrama el Espíritu, llega el novio en la vida de nosotros, nos visita, es la visitación de Cristo en su remanente, se cierra la gracia, ya no está vendiendo del aceite. Entonces, la llegada del novio, derramamiento del Espíritu Santo, lluvia tardía, se cierra la puerta, fin de la gracia. Y las insensatas que se preocuparon solamente por conocimiento y no por recibir lluvia temprana para transformación del carácter, queda por fuera. Y Cristo le dice, no te conozco, brother, no te conozco. ¿Por qué? Porque el aceite con la lámpara encendida es más que conocimiento, es una relación con Cristo que nos lleva a la transformación y al nuevo nacimiento para impactar a nuestro prójimo, para que sean luz, dice, a la gente, a las personas. Entonces, tenemos que evaluarnos nosotros, hermanos. ¿Nos estamos preocupando solamente por conocimiento o estamos preocupados por transformación? Señor, transforma este corazón imperfecto, transforma este corazón terco, duro, Señor. Dame la victoria sobre mis pasiones que me dominan cada día. Dame el colirio de la presencia de Cristo que me convenza de estas cosas de esas acciones o tal vez de esas reacciones, de esas palabras que hago, que digo, y no me doy cuenta que te deshonran pero que me da un placer porque de esta forma yo me defiendo de esta forma. Señor, ¿será que me gusta el chisme? ¿Será que me gusta la murmuración? Pero tu palabra dice que el chisme y murmurar no te glorifican. Entonces, y no se practica la verdadera religión, pura y sin mácula. Entonces, Señor, dame poder, dame la fuerza para vencer esa debilidad. Dame el aceite de tu espíritu. Transfórmame para recibir lluvia tardía. ¿Ves? Hay que preocuparse por eso. Dice, dice esta cita en Palabras de Vida del Gran Maestro. Mira lo que dice. En esta vida, eh, hablando acerca de las insensatas, dice, y que nuestra experiencia, hermano, sea diferente. En esta vida, las insensatas no han practicado el compañerismo con quién? Con Cristo. Él es el aceite. No han practicado el compañerismo con Cristo. No se han preocupado por esa comunión con Cristo, sino solamente por conocimiento. Mira, les voy a decir algo. El que una persona estudie la palabra de Dios no quiere decir que tenga compañerismo con Cristo. ¿Me explico?
Una persona que estudie, que tenga conocimiento, que uno dice, oye, tiene conocimiento de la palabra, no significa que tiene compañerismo con Cristo. Una persona puede tener conocimiento de la palabra, sí. ¿Por qué? Porque se esfuerza. Investiga aquí, busca allá, busca los diccionarios bíblicos, compara otros versículos, pero no quiere decir que lo esté haciendo para su santificación. Lo está haciendo para sacar un sermón, lo está haciendo para debatir alguna doctrina falsa, lo está haciendo para dar alguna enseñanza, pero no para impactar su vida personal. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos tenían conocimiento de la escritura, sí. ¿Fueron a Cristo para ser transformados? No. En su corazón, Cristo le dice, ustedes tienen homicidio y robo en su corazón. A pesar de que conocen, a pesar de que dice que tienen, que están viendo y que tienen luz. Ellos daban diezmo, oraban, sí, pero no significa que estaban practicando la piedad. Solamente era pura justicia propia. Y esto ocurre también dentro de la iglesia, puede ocurrir y ocurre hoy día. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que acompañar el conocimiento de la palabra de Dios con compañerismo con Cristo. ¿Por qué? Porque si no, el conocimiento de la palabra de Dios sin Cristo produce orgullo. Lo que dice Pablo, el conocimiento envanece, o sea, enorgullece sin Cristo. Pero con Cristo humilla y transforma. En esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo, aunque tienen conocimiento, las insensatas. Por lo tanto, no conocen el lenguaje del cielo. ¿Ves? No conocen el lenguaje del cielo, de la piedad celestial. Son extraños a sus gozos. Las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia, no os conozco. El compañerismo del Espíritu, que es el compañerismo con Cristo, que vosotros habéis despreciado, es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial. Y se nos llama a hacer más que esto. Únicamente el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo habita permanentemente en nosotros, si Cristo, que es el aceite, habita permanentemente en nosotros, nuestros corazones estarán llenos de ¿qué? De divina simpatía. ¿Ve? Esa es la llamita, esa es la luz que alumbra. Divina simpatía, amor, benignidad, dominio propio, paciencia. Las fuentes selladas del amor fervoroso, semejantes o semejante al de Cristo, serán abiertas. Que esta sea tu experiencia. Un compañerismo real, permanente con Cristo, que nos lleve a tener una simpatía divina. El amor fervoroso de Cristo obrando en ti. Para terminar, hermanos, para terminar, yo quiero que veamos algo acerca de una palabra que utilizó Cristo, que puede ser un poco fuerte. ¿Por qué Cristo utilizó sensata o sensato? Perdón, insensato. ¿Por qué no utilizó otra palabra? ¿Por qué no pudo decir descuidado? No, las prudentes tomaron aceite mientras que las descuidadas o las distraídas no tomaron aceite. Eso nos está enseñando algo. ¿Qué significa la palabra insensato en griego? Pero vamos a ver aquí, hermano, y es una palabra, le digo, un poco fuerte, pero Cristo no está insultando. Cristo lo que está es enseñando cuál es el resultado o cuál es la conducta de aquel que se preocupa del conocimiento y no de la comunión con Cristo y con Dios, o sea, del aceite. Dice en griego, moros, la raíz de los términos en inglés, morón o moroni, que significa ¿qué? Imbécil, idiota. Morón y moronic en inglés significa eso, porque vienen de la palabra en griego moros, que significa ¿qué? Imbécil e idiota. Uf,
¿Por qué Cristo no utilizaría otra palabra? ¿Por qué no pudo ser distraído? ¿Por qué no pudo decir, bueno, mira, el que no tomó aceite, distraídos, las prudentes y los distraídos, o, o los descuidados, sino que imbécil e idiota? Esto es una palabra un poco fuerte, porque si a mí me dicen, por ejemplo, no, Daniel, tú eres tonto, no pasa nada, ¿verdad? Oye, Daniel, si eres tonto. O que digan, hermana Jenny, usted sí es tonta, o hermano Soledad, usted sí es tonta, no pasa nada. Pero si le dicen a uno, mira, Daniel, si eres imbécil e idiota, es diferente, hermano querido. Es diferente. Y esa es la palabra que utilizó Cristo. Lo que pasa es que en la traducción de Reina Valera o al español utilizan insensata, pero debería decir, las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con las lámparas, mientras que las imbéciles o las idiotas tomaron solamente la lámpara sin el aceite. Así dice. ¿Qué significa ser, hermano querido? ¿Qué significa ser idiota e imbécil? De acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a lo que significa tomar el aceite con la lámpara, de acuerdo a lo que hemos visto que significa la lámpara encendida con el aceite, ¿qué significa el aceite? ¿Qué significa quedarse sin el aceite? Entendiendo el contexto, ¿qué puede significar ser idiota o imbécil? Y yo quiero que alguien me conteste. No voy a seguir sin que alguien me conteste. ¿Alguien me puede responder de acuerdo a lo que significa tener la lámpara encendida, el aceite, recibir el aceite, olvidarse del aceite? ¿Qué significa ser idiota o imbécil en este contexto? No voy a seguir hasta que alguien me diga alguna... Permítame que voy a activar Ajá. los micros, hermano, un momentito. Ujú. Quizás se le pone en mute, Tienes el pero lo puede volver a valiente o la activar. valiente. Falta de conocimiento, que no quiere enderezar el carácter. ¿Sí? Yo comento, Que se tiene la palabra de Dios y no se aprovecha el conocimiento, no deja que transforme el carácter. Se menosprecia la verdad preciosa que Cristo nos ha entregado, no solamente dándole la espalda, ¿no? Sino simplemente no teniendo con Él esa relación que se nos pide que debemos tener, como decíamos antes, de manera personal. Que no Sí, se nos entendimos da. nada del Evangelio. No hemos entendido qué significaba el Evangelio. Pienso que es aquella persona que, Porque sabiendo ah, lo que tiene que hacer correctamente, simplemente no lo hace, pues su confianza está puesta en sí mismo y en su conocimiento externo de la palabra. acá en Puerto Rico, pues lo Hermano, conocemos, esa palabra es como teniendo las cosas en la mano, pero no las realiza. En Ok, sentido, lo que había dicho al principio, falta de conocimiento, pues teniéndolo en la mano no lo utiliza y sigue con lo mismo. ok, el han que no es dicho conmigo, el que no muy es bien. conmigo contra mí es, Ajá. el que conmigo no recoge, desparrama. Si el Padre y el Hijo no son nuestros pastores y Ujú. están morando en medio de nuestros corazones, estamos sin vida eterna. Ok, está bien. Eh, Muy bien, y estoy Es como contento. Ok, ajá, adelante. sed y tener Ajá. agua ahí a la mano. Es un imbécil porque no se aprovecha del agua que lo tiene. Ok, ajá. Entonces, estoy contento, hermano. Estoy contento de que
de que se entendió o se ha entendido, gracias a Dios, lo que significa ser insensato, ¿no? Y la importancia de tener la lámpara encendida con el aceite. Y también yo quiero añadir que a lo que ustedes han dicho, que es muy bien, esa respuesta es procurar, y podemos añadir también, procurar la salvación, hermano querido. Procurar la salvación solamente por un conocimiento teórico, sin la presencia de Cristo en nuestra vida. Eso es ilógico. Eso es imposible para nosotros. Nadie llegará al cielo sin Cristo. Nadie va a ser salvo por alguna habilidad propia, por un don personal o un talento personal o por solo conocer ciertas cosas. No, es por lo que Cristo ha hecho en esa persona. La escalera es Cristo, hermano. La escalera al cielo no son mis propias obras, mi justicia, como creían los fariseos y muchos judíos. Muchos judíos se sentían seguros, se sentían salvos, porque ellos se esforzaban por conocer la escritura, se esforzaban por obedecer, se esforzaban por diezmar, se esforzaban. Pero no había piedad verdadera. Y ellos pensaban de que iban a ser parte de los redimidos, cuando estaban lejos de la realidad, o estaban lejos de eso. Entonces, ser idiota o ser imbécil es pensar de que por un conocimiento teórico, buscando solamente el beneficio terrenal de lo que me pueda proporcionar el conocimiento de la palabra de Dios y no permitir que trascienda más allá a lo eterno, a mi salvación, al destino eterno, a la vida eterna, entonces eso es actuar o ser imbécil. Pensar que solo por conocimiento, entonces yo llego a ser salvo. El que me salva es Cristo. Cristo es el que obra en el corazón por medio de su palabra. Ahora, si el aceite representa la presencia y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y el insensato es aquel que no tiene el aceite para que la llama, para la llama de la luz, entonces ¿quién es el idiota? Aquel que depende de sus buenas obras, de la apariencia de piedad, de lo que tiene y conoce, creyendo que eso le da entrada al reino de Dios, sin procurar el verdadero nacimiento y su transformación mediante la presencia y la obra de Cristo en su vida. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y eso involucra la entrada al reino de Dios. Termino con este versículo, hablando sobre esto, porque esto lo entendió Pablo, hermano. Esto lo entendió Pablo, y miren la palabra que él utiliza. Miren la palabra que él utiliza. Vamos a ver aquí estos versículos para que ustedes vean. Filipenses 3, 7 al 9 dice, pero cuántas cosas que eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y entienda que Pablo era fariseo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo el conocimiento que tuvo Pablo como fariseo, él dice que él lo estimó como pérdida. ¿Para qué? Para conocer a Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Por basura. El conocimiento que tenía Pablo antes de conocer a Cristo, dice, ahora lo tengo por basura. No estoy diciendo que ahora nosotros, el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, lo vamos a considerar basura. No. Mira lo que sigue diciendo él. Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿qué es lo que procuraba Pablo? Que no solamente era un conocimiento, sino que la justicia de Dios, que es por la fe, se revelara en él. Y dice, y ser hallado no teniendo mi propia justicia, porque mi justicia no vale nada, sino la justicia de Cristo en mí. ¿Ves? ¿Qué significa eso? Transformación. También lo dice, vamos a leer esta 1 Corintios 9, 23 al 27. Y esto hago por causa del Evangelio, para serme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Está hablando acerca de estas personas que compiten en el deporte. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Se puede abstener de mala comida, de trasnochos,
de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque desea tener la victoria en esa competencia o ganar la competencia. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, una corona terrenal, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera, corro, no como a la aventura, no sin sentido, sin dirección, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿ve? En obediencia. No sea que habiendo sido heraldo para otro, no sea que yo habiendo sido maestro, un heraldo, aquel que dice cuál es el camino correcto, a las personas dice, yo mismo venga a ser eliminado. Ese es el idiota. Y Pablo lo entendió. Pablo dice, mira, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. O sea, ¿qué significa servidumbre? En obediencia a Dios. Pero por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Y eso lo entendía Pablo por lo que escribió en Romano. Pablo aquí no está hablando de fuerza propia o de poder propio. No, él está hablando aquí, tomando una ilustración de los deportes en el Coliseo. Dice, estas personas, para ganar esa corona corruptible, una corona terrenal, bueno, ellos se esfuerzan, pelean, se ejercitan, se abstienen de algunos alimentos, del trasnocho, de algunas bebidas que puedan afectar el cuerpo, quitarle fuerza para alcanzar la victoria. Pero nosotros, los cristianos, dice él, en lo espiritual, también nos abstenemos de cosas. Abandonamos el pecado y llevamos nuestra mente, nuestro cuerpo al servicio a la obediencia a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Dice, no sea que habiendo yo, siendo heraldo para otro, siendo un guía para otro, anunciándole el camino correcto, entonces a la final yo venga a ser eliminado. ¿Ves? El que se preocupa solamente por conocimiento, pero no hay obediencia. El que se preocupa por un conocimiento teórico de la palabra de Dios, pero no hay transformación. No hay nuevo nacimiento. Sigue siendo la misma persona. La misma persona de siempre sigue siendo. Pasan los meses, pasan los años y sigue siendo la misma persona. Ah, pero se siente orgulloso, se siente grande e inflado porque conoce. Dios utiliza a esta persona, claro, Dios puede utilizar a esta persona para beneficio de los que oyen, de los oyentes. Dios no utilizó un burro para hablarle a un profeta. Utilizó un pagano para hablarle a los mismos judíos, claro, un centurión pagano. Dios puede utilizar a esta persona para beneficio de los oyentes. Pero si esa persona no se arrepiente y llega a ser transformada realmente, al final va a ser eliminado. No te conozco, brother, no te conozco. Termino con esta cita. Dice, la clase representada por las vírgenes fatuas o idiotas, ¿te recuerdas? Idiota, imbécil, no está formada de hipócritas. Son componentes, sus componentes manifiestan respeto por la verdad. Ellos aman la verdad y la defienden y se escandalizan o se ofenden cuando alguien enseña otra cosa diferente. Mira, y la defienden, dice allí, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Defienden la verdad, pero no se rinden al Espíritu Santo. No han caído sobre la roca que es Cristo. ¿Ves? Humildad, quebrantamiento del yo. Y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. ¿Qué es lo que necesita Cristo para que haga la transformación en nosotros? Nuestro consentimiento. Pero como eso requiere dolor, la transformación, hermano, que yo sea quebrantado, que yo sea sí, transformado por situaciones dolorosas. Eso crea dolor. Entonces, como a nadie le gusta pasar por eso, no le permite a Cristo que haga la obra. ¿Y qué utiliza Cristo para quebrantar nuestro yo, nuestro ego? Situaciones, ya sea familiares, laborales, en la iglesia. Esas son las cosas que utiliza Cristo para quebrantar nuestro yo, nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo.
Pero como eso crea dolor al yo, entonces a veces lo resistimos. Y por eso que Cristo no puede hacer la obra. No puede implantar esa nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter. Tienen conocimiento teórico, pero no conocen a Dios ni han estudiado su carácter. No han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. Solamente es un acto de pura apariencia, todo calculado como los fariseos. Los fariseos estaban caminando por las plazas, se detenían. Ay, me están viendo, se detenían a orar para que lo vieran. ¿Ves? Apariencia externa. Esto no está haciendo referencia a formalismo. Es diferente. Dice formulismo. Todo es calculado para mantener la apariencia. Vendrán a ti como vienen al pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras y no la pondrán por obras o por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, ¿ves? Halagos. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, como dice Ezequiel 33:31. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que viven o que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites, más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando o habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Palabras de vida del gran maestro, página 338. Querido amigo y hermano, que tu experiencia sea de las sensatas, que se preocupan por recibir el aceite para tener conocimiento de la palabra de Dios y no de las insensatas que solamente se preocupan por tener conocimiento y dejan a un lado la comunión con Cristo. Cristo nos llama y nos advierte que no caigamos en la idiotez, confiando en el yo y rechazando su presencia y su justicia. Tú puedes ser parte de los sensatos y prudentes porque Cristo está dispuesto a obrar hoy día en tu corazón para la gloria y honra de su Padre Celestial. ¿Cuántos, respondiéndose en su corazón, cuántos quieren decirle al Señor, Señor, si yo soy insensato, si he actuado como un idiota o como un imbécil, Señor, con el poder de Cristo, hazme un sensato, hazme un sabio, dame necesidad de tu presencia, dame necesidad de tu espíritu cada mañana, dame necesidad de estar a tus pies aprendiendo de ti, dame necesidad de tu justicia, dame necesidad de tu palabra cada día y que de esta forma, Señor, transformes este corazón duro y me hagas parte de los que van a recibir la lluvia tardía, los que van a recibir la llegada del novio, tu Hijo amado. Espero en Dios que este sea tu pedido y que de aquí en adelante seamos parte de los sensatos. Gracias por escuchar pacientemente. Dios te bendiga. Vamos a escuchar un himno y luego vamos a terminar con una oración.